Somos la marea. Somos la marea. Somos la marea. El programa de la Asamblea por un mar libre de petroleras. En FM Libre 96.1. Bueno, y estamos finalmente con Leandro, miembro de la Asociación de Desaparecidos y Detenidos Políticos del Partido de la Costa, profesor de Lengua y Culturas Griegas, traductor de Sófocles, textos de religión antigua, investigador del CONICET, de Historia de las Tradiciones Espirituales. Bueno, Leandro, y estás acompañado, ¿cómo es tu nombre? Alejandra Maratea. Bienvenidas. Y Leandro, no sé tu apellido. Pinkler. Bueno, así los presentamos correctamente. Muchísimas gracias por venir acá al programa, estar acá con nosotros. Es un placer. Y bueno, como planteábamos al principio del programa, la idea nuestra era... yo te escuché, Leandro, en una charla que diste en la Casa de la Cultura sobre este tema, Palestina, y bueno, me pareció, terminando el año pasado, ya no estábamos al aire, y dije, bueno, qué bueno tener tu contacto para el año que viene, así que llegó el momento, acá estamos. La idea es esta, ¿no? Contarle a la audiencia un poquito, el que no sabe mucho qué es lo que sucede entre Israel y Palestina, cuál es el conflicto. Y bueno, tratar de focalizarnos en tres ejes. Uno sería el de la historia de la relación, del vínculo entre estos países. Cómo está la actualidad, al día de hoy, Palestina, esto que se habló de una falsa tregua de hace poquitos meses, se había hablado de paz, de entrega de rehenes, que parece ser que no fue, y bueno, y también cómo Israel se va involucrando de a poquito en nuestro país. Nosotros siempre, a través del extractivismo, estamos muy atentos a lo que sucede, por ejemplo, con la empresa israelí Mekorot, entrando al país, tratando de hacer uso y gestión de las aguas, nada más y nada menos que de las aguas. Así que bueno, si te parece podemos arrancar con algo de eso. Cómo no, muchísimas gracias, Santiago. Tenés que hablar bien cerquita, los micrófonos no son decir. de muy buena calidad. Muchísimas gracias, Santiago, ahí, por la invitación, a todos los que están aquí en la radio. Creemos que realmente en el momento actual, más que nunca, es necesaria la comunicación, la vinculación, y realmente hay mucha gente que tiene buen corazón y que está bien intencionada, pero que está siendo atacada por los medios, porque para reflexionar, lo que más nos interesa subrayar, es que lo que está ocurriendo, como bien se dice, el genocidio. ¿Qué es un genocidio? Bueno, como homicidio, ¿no? Es la destrucción de un linaje, la destrucción de una estirpe. Es lo que intentó el nacionalsocialismo con el judaísmo. Y muy lamentablemente, el paradigma, el modelo que ellos toman, es de la destrucción total del pueblo palestino. Lo que tiene de extraordinario, porque la realidad es más fuerte que lo que cualquier ser humano puede pensar, es que esta desgracia está visibilizando, como se usa mucho la palabra ahora, ¿no? Visibilizando cosas que antes se negaban. Es decir, si antes alguien hablaba de un programa sionista internacional, directamente nadie lo aceptaba. Directamente es nazi. En cambio ahora, en muchísimos medios a nivel mundial, se denuncia y la gente sabe más lo que es el sionismo, que no es lo mismo, perdón. Sí. Hay que diferenciar para aclarar bien las cosas. cosas. Es un buen punto para acá aclarar. Hay que aclararlo bien. Una cosa es ser antisemita, que no es eso, y otra cosa es ser antisionista. Exactamente. El sionismo, podemos hablar históricamente, es algo que empieza, no vamos a extendernos ahora, pero lo podemos ampliar si es tu
interés. Un poquito sí. Es interesante porque después podemos ver de qué manera el sionismo se está inmiscuyendo en nuestro territorio. Exactamente. Es decir, lo que decíamos... Creo que vale la pena. Bien, sí, creo que es un tema principal. Sí. Lo que decíamos que ahora en el mundo hay marchas en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, en lugares de África, en todos los lugares del mundo, Y nos preguntamos, ¿por qué no hay estas marchas acá en Argentina? ¿Sí? Algo está ocurriendo acá en Argentina. Es decir, y muy terrible. Desde la asunción del así llamado presidente, que con sus decisiones desmerece la investidura presidencial. Es él el que falta respeto a la categoría de presidente. Es decir, desde lo que él está haciendo, hay un cerco terrible de información en la República Argentina. Es decir, mientras que en todos los lugares del mundo se está ampliando completamente eso. Y eso es extraordinario realmente, ¿no? Ni hablar de intelectuales, ni hablar de artistas, se puede uno emocionar escuchando a Roger Waters, por ejemplo, todo lo que él se pone a llorar directamente. ¿Por qué? Porque son más de 50.000 muertos, pero no solamente 50.000 muertos, asesinados sádicamente, niños torturados, teledirigidos con la precisión mayor de la inteligencia artificial, que han destrozado lugares de ayuda humanitaria. Eso a la vez tiene un alto grado de perversión y sadismo, ¿sí? Es tremendamente... Y eso mismo, aquí en la Argentina, mientras tanto, tenemos, pero, y eso, para todo esto yo refiero, porque hay que estar en los temas, al gran investigador argentino Salgado, de Data Urgente, que el día a día muestra cómo en este momento, en el sur argentino, estamos llenos de asesinos de guerra. Lo digo así, Sí. Asesinos de guerra, que están haciendo desmandes, mientras en el sur se están vendiendo tierras fiscales a personas que directamente están las propagandas de eso, inmobiliarias están en hebreo, ¿sí? Entonces, hay un avance del sionismo en todo el sur, se está entregando parte de acciones, en lo que es todo el sur de la Argentina, mientras ustedes conocen de temas petroleros, las mineras en manos de Alstheim, es decir, hay toda una entrega, pero pornográfica, que tiene que ver también con el levantamiento del cepo. El levantamiento llamado del cepo es una manera de blanquear un montón de pesos, de cientos de miles de millones de pesos, pasarlos a dólares. Y eso es algo que está ocurriendo en este momento. Este muchacho que nombraste es uno de las personas más ricas del país. El muchacho Alstheim, sí. Como había mencionado Salgado, porque más muchacho es Salgado. Es dueño o sea, tanto de mineras como de bancos, como de... Bueno, ¿cómo le llaman cuando es así un...? Bueno, es como un lobby directamente, claro, un lobby. Y además, esto, referido a lo que muy sucintamente queremos comentar, hay un personaje que es muy importante conocer, que se llama Theodor Herz, que es el fundador del sionismo en el siglo XIX. Se puede ver claramente su libro El Estado Judío. Allí, pero esto es para ver el libro directamente, dice que ese Estado puede estar en Palestina o en... ¿dónde? Argentina. Argentina. Es decir, eso fue escrito finales del siglo XIX. Este buen señor, que es el que crea el sionismo se llama Sion por una de las colinas que están en Jerusalén, ¿sí? Es decir, ahí está la idea del Estado judío. Hay que recordar que cuando se planteó la cuestión del Estado judío, Albert Einstein, judío, Sigmund Freud, judío, Martin Buber, principal místico judío, estuvieron en contra de la implantación de un Estado nacionalista sionista, ¿sí? Es decir, porque hay que diferenciar la nobleza, con todo respeto, del pueblo judío, de sus tradiciones,
de su gente, del grupo, que esto es muy importante tenerlo presente, que aparece hacia fines del siglo XIX, que no son de origen semítico. Esto es fundamental. Se llaman los házaros. Son de un grupo que viene de, llamémoslo, de los turcomanos, digamos, ¿no? Que aparece en el siglo XIX y eso tiene, se llama ¿vieron? La tribu número 13, porque hay 12 tribus que están en la Biblia, y está la tribu número 13, que aparece y es la que empieza a tener un tenor europeo, étnicamente hablando, es decir, porque en lo que fue Palestina y en lo que fue Israel, convivieron siempre judíos y musulmanes y cristianos. ¿Pero de qué origen eran? Más bien árabe, es decir, por la tez. Claro. Mientras que este grupo, que es el que domina y es el llamado Ashkenazim, ¿sí? Es el que aparece y es el que tiene, entre comillas, un origen misterioso, que no es nada misterioso, ¿sí? Porque es el que va afincando una gran cantidad de poder de toda una historia, que si el sionismo aparece en el siglo XIX, nos tenemos que extender un poquito más, hay una historia de dominio de capitales, llámalo hebreos, que está en la edad moderna y que hunde, esto es se puede estudiar, ¿no? Hunde sus raíces en un dilema grande que tiene que ver con la usura. Recordémoslo esto, perdón, son muchas cosas, pero son puntos nucleares. Sí, sí. En el siglo XII, siglo XIII, no importa, momentos que estaba el Dante de la Divina Comedia, San Francisco, la gran discusión, los cristianos verdaderos, ¿qué querían? Que no haya usura. La usura en el Islam, nosotros somos musulmanes convertidos, gracias a Dios, está prohibida. ¿Qué significa? Que no podés comprar con tarjeta con interés. Occidente fue podrido por la usura. Y eso está dicho, hay dos dioses. Eso lo dijo Jesús el Cristo. Es decir, nadie puede obedecer a dos amos, porque odiarás a uno y amarás a otro. Un Dios es Dios y el otro Dios es Mamón. Y Mamón es el Dios de la usura, de la riqueza, de la, llamémoslo así, de el estar en una forma de opresión hacia los demás y en un enriquecimiento. Ese es el Dios que primó como Dios en el Occidente. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XX, ya en la Primera Guerra Mundial, cuando fue el protectorado británico, hay que recordar muy simplemente, Palestina estuvo durante cientos de años bajo el Imperio Otomano, ¿sí? Turco, musulmán. El Imperio Otomano, y esto, perdón, hay millones de series turcas que te lo muestran, quieren ver lindas series turcas, les recomendamos, son hermosas. Es decir, se muestra cómo Inglaterra y los sionistas se infiltraron en el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano tuvo decadencia y después caída. En eso que están las historias de los jóvenes turcos y los viejos judíos, ¿sí? Una frase de El mundo sionista de Theodor Herz dice, que es otro mito ahí, no eran religiosos. La frase irónica que dicen es: Dios no existe, pero nos dio un Estado. Dios no existe, pero nos dio un Estado. Aludiendo a algo que si quieren pueden ver, que hay un pasaje de la Biblia donde se le promete al pueblo de Abraham una tierra. Pero esto está sacado de contexto, porque en el contexto del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo ¿qué era? Era un pueblo nómade. Era un pueblo nómade. Claro. Que después aparece Moisés. Moisés, ¿qué hace? Liberar al pueblo hebreo. Esto es conocidísimo. Ahorita se festeja la Pascua, tiene que ver con eso. La Pascua judía es la liberación del pueblo de Israel, del pueblo que después es Israel, del yugo de la opresión egipcia. De los egipcios. Siempre fueron oprimidos. Cuando abre el Mar Rojo. Cuando abre el Mar Rojo, esa cosa que es hermosa, es hermosa, ¿no? Sí. Es decir, ahí se le dice, lo que se muestra, que el pueblo hebreo era un pueblo nómade. Claro. No tenía tierra. Claro. No tenía tierra, como los árabes, eran pueblos nómades. Como los turcos, eran pueblos nómades. Y aquí, en lo que se dice a Abraham, se le da a Abraham una tierra. Ahora, eso, alguna gente dice, esta tierra le pertenece a Israel porque está en la Biblia. Eso es, pero no es histórico, no es conocimiento de la Biblia. Lean la Biblia. La Biblia además es una complejidad, porque la Biblia no ha llegado pura, ha llegado mezclada, con manos rabínicas, con muchas cosas. En la Biblia también se dice que habrá un hijo
de Abraham, nosotros en el Islam llamamos Ibrahim, que es Ismael, del que habrá un pueblo extraordinario, que es el Islam. Entonces, la verdadera historia es que el Islam siempre acogió al pueblo hebreo. Siempre en el Imperio Otomano se acogió al pueblo hebreo. Siempre hubo buenas relaciones. Claro. Si tenemos una primera fecha, que es la de la Primera Guerra Mundial, donde está el protectorado oeste, ahí ya se está haciendo una migración de Askenazim, ¿de acuerdo? De estos hebreos que no son semitas, Sí. a la zona de Palestina. Ya comienza la migración ahí. ¿Cuándo sigue esa migración? En época de Hitler, con arreglos con el Führer, arreglos con el Führer probadísimos, ¿sí? Donde él se quiere sacar de encima, se lo sacan de encima o lléveselo a Palestina, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está haciéndose eso. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Está muy bien. Se crean 3 organismos internacionales. La ONU, el Banco Mundial y ¿cuál es el otro? El FMI, ¿sí? El FMI, para los países emergentes. Cuando se crea la ONU... Actuales protagonistas. Actuales protagonistas de todas las películas. Todas las películas. ¿Qué significa? Que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, no es una película de buenos y malos como una película yankee. Es mucho más complejo. Hubo ciertos acuerdos que culminaron en el 89 con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Entonces eso se está replanteando todo. La gente que plantea esto no es una conspiración paranoica. La historia se organiza por planes de 100 años, 200 años. Eso es el poder real del mundo. Entonces acá hay un primer momento que es la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1947, 1948 empieza la Nakba. La Nakba es la destrucción. Se conmemora el 15 de mayo, porque es el día que se toma, ¿sí? Ahí es donde, eso es una muy desagradable paradoja. Se instituyen los derechos universales, los derechos humanos. ¿Quién está en contra de los derechos humanos? ¿Quién? Pero se comienza destrozando los derechos de los palestinos. Entonces, eso es lo que empieza. En 1947 se produce el corte de asignarle al Estado de Israel un territorio donde quedan afuera, lo que llamado Cisjordania, lo que es la Franja de Gaza, y una parte de Jerusalén, porque esa parte de Jerusalén es territorio común de las 3 religiones, ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo que el pueblo árabe no acepta, comienzan unas guerras, desde ahí que se producen, y desde ahí empieza, y aquí está la cuestión, porque si no parece una cosa de, local, no. Esto es un plan internacional de poner un puente de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos en Medio Oriente. Y es un plan que se puede leer en los 90, no importa, es bibliografía, a cualquiera puede tener acceso. Brzezinski, el gran tablero de ajedrez, 1990, ¿no? Donde muestra cuál es el plan para el siglo XXI, de dónde hay que poner un pie en Irak, de dónde hay que poner un pie más en Palestina, de dónde hay que poner un pie en Siria, de dónde en la década del 20, de dónde viene Latinoamérica, ¿de acuerdo? 2024, lo que estamos viendo ahora. Eso fue escrito antes del 2001, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso viene el deterioro continuo que sádicamente va produciendo Estados Unidos en alianza con Israel, pero también con los ingleses. Y a eso hay que sumar hoy a toda la Unión Europea. Esto se actualiza. Esto es un tema muy debatido en Estados Unidos, porque algunos nacionalistas norteamericanos, como anteriores a la Segunda Guerra Mundial, no son ningunos nenes muy queribles tampoco, dicen, ¿por qué le obedece tanto? Es un problema interno de Estados Unidos. ¿Por qué le obedece tanto Estados Unidos a Israel? Es decir, está bien que nosotros tengamos un lugar nuestro ahí, pero parece que nosotros le obedecemos a ellos en vez de que ellos le obedecen a nosotros. ¿Se comprende, no, el planteo? Es decir, hasta hay toda una teoría, en la que yo no creo, que Israel tiene algo con lo que lo extorsiona a Estados Unidos. ¿Se comprende? Es como algo de extorsión. Uh-huh. Si no se comprende por qué sigue dando. Y ahora cuando vino Trump, algunos dicen es nacionalista, es antiglobalista, va a cambiar.
sigue cada vez más y más. Profundizó. Es decir, aquí hay un tema muy bien analizado, que cierto orden mundial está en crisis total, y que eso empezó con la guerra de Ucrania, creada por la Unión Europea, sabiendo que la reacción de Rusia iba a ser así, y poniéndolo a lo que simplemente es un muñeco, Zelensky, que era como un Franchella, un actor de un muñeco como el que tenemos actualmente. Los muñecos van y vienen, Claro. pero los planes no. Exacto. Esa es la cuestión. Entonces, esa es la conexión muy siniestra, porque Zelensky destrozó al pueblo ucraniano. La Unión Europea, con sus valores humanos, toda esa hipocresía, porque siempre son necesarios los hipócritas y los traidores, ¿sí? Porque una cosa es cuando uno tiene un enemigo declarado, que ya sabe que es así, y otra cosa son los traidores y los hipócritas, que son los que permiten que ocurran esas cosas. Entonces, lo que está ocurriendo en la Argentina es, muy lamentablemente, parte de este plan internacional. La Argentina, Brasil, gracias a Dios, está Lula en este momento, ¿sí? Son el horizonte del futuro del siglo XXI. Es donde están las reservas de agua, ¿sí? En un mundo que está on fire. Y hay una multipolaridad que es China, Rusia, que aparecen como los malos de la película, cuando en realidad se muestran que tanto internamente el mundo chino como el mundo ruso han llegado a una mayor justicia social adentro de ellos, ¿sí? Y que son realmente alternativas, como lo han sabido ver muchos del llamado BRICS. ¿Vieron? El BRICS es todo lo que es Brasil, es decir, toda otra cadena internacional, es decir, otras posibilidades de crédito, otras posibilidades de crecimiento. Realmente, lo que ha ocurrido en nuestro país, el genocidio que ocurrió en la Argentina y que nos toca de cerca, porque nosotros somos familiares de desaparecidos. Mi esposa Alejandra Maratea es hermana de Quique Maratea, desaparecido, y nunca tuvimos el cadáver de nuestro ser querido. Ese plan siniestro, aparentemente hecho por nacionalistas que defendían la patria, se hizo todo con compra de armas israelíes, se hizo todo en consonancia con Kissinger. Kissinger fue quizás uno de los hombres más siniestros del siglo XX, ¿sí? Se le dio un premio Nobel, eso es para observar también, ¿eh? Se le dio un premio Nobel de la Paz, premio Nobel de la Paz. Es decir, ese plan que empezó con Martínez de Oz, ¿de acuerdo?, que continuó con los Macri, ahora se está acelerando de una manera increíble, y en un mundo en donde hay cosas nuevas. Esa cosa nueva es la inteligencia artificial. Elon Musk, eso que está ahí, es decir, ahora la posibilidad de mantener a millones de personas en un hipnotismo colectivo, ¿sí?, en donde absolutamente estén cada vez más desvinculados. Eso es lo que permitió en gran parte que tengamos el presidente que tenemos ahora, ¿sí? Pero la posibilidad de hacer lo que hacen ustedes realmente desde esta radio, de gente joven que siga, digamos, manteniendo lo que se llama la batalla cultural. Eso, la batalla cultural, sí. Perdón que te No, interrumpa. por favor, al contrario. Lo último te que agradezco. decías de Elon Musk Sí. es también un plan más, ¿no? El día que te conocí hablabas de algo de eso de lo nombraste como cabeza quemada. Usaste el concepto en burnout. Burnout, sí. También es un plan. Bueno, eso, ¿Podés contarnos un poquito de qué es? claro, Esto de la eso- distracción que hablabas. eso de alguna manera, lo cito, hay un autor coreano muy leído ya del siglo XXI, que es Byung-Chul Han, ¿sí?, que él en La Sociedad del Cansancio, Sí. en otro libro, En el Enjambre, él muestra cómo la desvinculación de los seres y el borramiento de las identidades en un aislamiento donde el individuo ya no es más individuo, sino que solo es consumidor y está totalmente aislado con una maquinita, es realmente un plan de lo que se llama, todos lo llaman ahora
ya pasó la idea del neoliberalismo, ¿vieron? Lo llaman el turbocapitalismo, el feudocapitalismo, donde aislar más a la gente, ¿sí? Para que no tenga vinculación y que viva en mundos donde crea que esa es la pudrición de la verdadera libertad, que crea que es libre cuanto más enfermamente esclava está, porque está respondiendo exclusivamente a sus deseos consumistas. Ese es un plan, pero y eso lo ha estudiado, antes, Michel Foucault lo ha estudiado, como la cuestión de la vía política, el biopoder. Ya no se trata, esto es una idea muy precisa, sigue operando la represión. La represión es un dispositivo de poder que opera en lo territorial, como Bullrich, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero hay otro dispositivo de poder que abarca literalmente cientos de millones de personas. Eso es una nueva realidad del siglo XXI. Por eso hay ciertas cosas que podemos entender, qué pasó en los 80, qué pasó en los 90. Y hay ciertas cosas que no podemos entender porque se está disparando una aceleración muy grande, donde el cabeza de termo, llamémoslo así, vota y no le interesa en absoluto la política. Claro. No le interesa en absoluto... Pero también los políticos no están, o sea, no tienen tampoco un proyecto. Bueno, hablábamos un ratito antes que ustedes lleguen porque pusimos un audio de nuestro presidente y hablábamos de eso, de que no hay proyecto, no hay contenido porque tampoco hay recepción de contenido. No es necesario ya. Es terrible. Es muy lamentable, pero es realmente así. Simplemente si hubiera una verdadera oposición, lo que pasa es que en estos tiempos de fascinación colectiva, lo único que atrapa es el adefesio tipo Zelensky, tipo Milei, porque es como un líder, entre comillas, carismático, tipo el Guasón, ¿sí? Que atrae a la gente, donde la gente ya no tiene pensamiento crítico. Perdón, lo decimos como algo así. Y uno encuentra gente pero muy cercana que tiene un corazón buenísimo, ayuda más a la gente que yo, por favor. Pero han destruido el pensamiento crítico, ni hablar de la época de los 70, y esa época puede llegar a volver de alguna manera. Puede llegar a volver de una manera. Se necesita lo que están haciendo ustedes, la batalla cultural. Se necesita ir de vuelta a la gente. Se necesita ir a la gente de barrio, a la gente que tiene buen corazón, es decir, transmitirle eso. Pues es un trabajo que ha costado mucho, y que ahora hay que hacerlo de vuelta. Porque, como vos decís, la gente está desencantada, claro que sí. ¿Tiene muchas razones para estar desencantada? Claro que sí. Pero la vida continúa. Y nosotros no sabemos realmente a dónde se dirige todo. Sí sabemos que tenemos que seguir peleando, ¿no? Como nuestra agrupación de familiares de desaparecidos y exdetenidos del Partido de la Costa, siempre decimos, nosotros no tenemos toda la misma visión, pero sí decimos verdad, memoria y justicia. Son 30.000, ahora y siempre. Lo que importa es la lucha y transmitirle eso a la gente. Ir a los colegios y mostrar que lo que está ocurriendo no es algo que a ellos no les toque. La despolitización de la gente es un plan, no es algo, el pasotismo es un plan. Eso es lo que me decía vos de tipo, dije, bien Chulhan, le da el cansancio, es decir, y que la gente esté quemada, eso es muy, muy terrible. Yo hablo con chicos y me dicen, mira Leandro, lo que vos decís está muy bien, pero yo trabajo 8 horas, salgo de ahí, trabajo 5 horas, llego a mi casa, estoy un rato con mi mujer, no puedo. Es decir, el hecho de la flexibilización laboral, hacer esclavos, que sean gente pobre, pero que tengan que trabajar, gente que tiene que pagar para trabajar el monotributo, y un montón de desocupados. Esas son las condiciones necesarias planteadas por el sionismo internacional y por el FMI, que son absolutamente los mismos. En esas condiciones la gente es totalmente manejable, porque la gente está totalmente quemada y no tiene más energía. ¿Sí? Entonces no tiene más energía. Entonces, en ese contexto todos somos débiles y somos manejables. Entonces, el poder seguir vivo, lo que estamos haciendo en este momento, al que le llegue, la cosa va por ahí, por eso les agradezco mucho la labor de ustedes. Por eso resulta imperioso volver a establecer los lazos comunitarios, unirnos y pelear en pos del mundo que realmente queremos.
Leandro, súper interesante todo lo que nos estás contando. Vamos a hacer una pequeña pausa artística, vamos a escuchar una poesía en un homenaje humilde al pueblo palestino en la voz de Zulema Íbalo. Iba Kamal Abu Nada, poeta y novelista gazatí de 32 años, murió en medio del bombardeo israelí contra la ciudad de Khan Yunis, en Gaza. Se formó en la Universidad Islámica de Gaza, hoy destruida por el ejército israelí, como todas las otras universidades gazatíes. Era de profesión bioquímica y nutricionista. Su último texto, escrito ese mismo día, reza: La noche en la ciudad es oscura, salvo por el brillo de los misiles. Silenciosa, salvo por el sonido del bombardeo. Aterradora, salvo por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, salvo por la luz de los mártires. Buenas noches. Confesión de un terrorista es un poema de Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino fallecido en el año 2008. Ocuparon mi país, expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis cosechas, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, instauraron el apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños y cuando rechacé todas las barbaries y decidí defenderme, ellos mataron a un terrorista. Bueno, seguimos acá y queríamos seguir hablando con Leandro, que nos cuente ahora más que nada la situación actual de Palestina y de este conflicto, como para que entendamos muy bien ciertos conceptos que se están quizás hoy en día hablando en la calle, en los medios hegemónicos, y poder hacer esta distinción realmente, que las personas que apoyamos a Palestina y estamos en contra de este genocidio no somos ni pro-terroristas, ni estamos queriendo decir, antisemitas, sí, en contra de judíos y demás. Es más que nada para que se entienda como conceptos comunes, para poder entender y poder explicar esto más que nada. Te agradezco mucho porque es fundamental. Ante todo es importante saber que en los medios argentinos, incluso en lugares bien pensantes, qué sé yo, como C5N, cosas así, ¿no? Es decir, se le obliga a que cada vez que hablen de la agrupación, del movimiento de resistencia islámica, que son héroes, que jamás digan terrorismo. Es decir, están apretados directamente, esto lo denunció Salgado. No pueden decir eso sin decir que son terroristas. Y eso es fundamental darse cuenta, primero lo que es la concepción de terrorismo. ¿Por qué hablamos de que en la Argentina en el proceso hubo un Estado terrorista? ¿Sí? Un Estado terrorista. ¿Sí? ¿Por qué hablamos que el Estado de Israel es terrorista? ¿Y por qué decimos que Hamás no es terrorista? Es decir, aquí hay que tener historia de lo que es la agrupación Hamás. Lo digo muy sucintamente, es decir, ante todo, algo ocurrió el 7 de octubre del 2023. Algo ocurrió. Eso que ocurrió es que Hamás, después de un sometimiento muy grande de todo el pueblo palestino, y habiendo tenido cierta experiencia en temas de lo que son los rehenes, hizo un ataque del cual, y esto al manejarse los datos, bueno, hay mucho fake, pero esto todo el mundo, lo remito a los que han investigado todo esto, todo el Mossad y todo el Estado israelí sabía del ataque de Hamás. Y ellos utilizaron ese ataque, que fue un ataque real, fue un ataque. No es que uno se alegró cuando escuchó el ataque porque supo que inmediatamente lo que iba a venir. Pero se utilizó ese ataque para lograr un infierno desde el 8 de octubre del 2023. Es decir, Hamás, hay que recordarlo, pongo bien la fecha, ante todo se formó Hamás, cuyo nombre literalmente significa Movimiento de Resistencia Islámica, ¿no? En un momento en donde
estaba la OLP en ese momento, la Organización de Liberación Palestina. Y fue creada justamente para quitarle relevancia al poder que tenía la OLP. Fue creada. ¿Qué ocurre? Hamás es una línea que tiene que ver con los hermanos musulmanes de Egipto. Esto lo comento porque en Egipto, que es un país totalmente traidor del mundo islámico, porque hay que reconocer, no solamente desde la Unión Europea, sino que esto no ocurriría, porque son siempre los traidores lo que permiten todo. Si no hubiese traidores en el mundo islámico, como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, como muchos otros, no vamos a referirnos, ¿sí? Ellos son los que están permitiendo, amplío la cuestión, que ahora se haya entrado después de en Palestina, en Siria, ¿sí? Y que mucha gente festejó dentro del Islam la caída del régimen de alauita de Siria, pero eso es lo que permitió el avance del Estado sionista, lo que cortó la posibilidad de ayuda del Líbano a Palestina. Y lo que es más, porque hay que ver el plan general, eso es lo que permite que se haga un gasoducto desde Siria a Qatar, que es el que va a aliviar la falta de la energía que produce la guerra de Rusia-Ucrania. Es decir, ese es el objetivo principal. Entonces, Esa pregunta te iba a sí. hacer. En el bloque anterior vos dijiste que se quería tender un puente entre el mundo occidental y... ¿Es por una cuestión de recursos, de bienes de la tierra, de petróleo, de hidrocarburos, o hay otros intereses también? Bueno, el Estado sionista, como un Estado internacional que maneja lobbies, tiene como uno de sus rubros principales, llamémoslo así, todo lo que es el manejo de las fuentes de energía. Pero no es solo eso, es decir, ahora todo lo que son, digamos, todo lo que son las bancas internacionales que prestan dinero también pertenecen a lo mismo. Es decir, el poder es reticular se comprende, no es como una red, ¿sí? Entonces es eso y mucho más, Pero lo que decíamos respecto de Hamás es que Hamás aparece en Palestina y en el año, que es importante recordarlo, en el año 2006 se producen elecciones democráticas en Palestina. ¿Quién gana? Como decimos los argentinos, por afano, Hamás, ¿sí? ¿Qué ocurre inmediatamente? Le bajan el gobierno inmediatamente. Y ahí es donde aparece que Hamás, que era un partido, sigue colaborando, digamos, con el pueblo palestino como una fuerza armada. Y vamos a decir, ¿es una fuerza armada? ¿Y cómo va a defender al pueblo palestino? Si estos asesinos entran con tanques, pasan, ahí está la película ahora, No Other Land, ganó el premio. Se muestra cómo pasan con una topadora, pero destrozan a los niños, pero no son fake todos los días, están visibilizados como estos sádicos destrozan los cráneos de niños, ¿sí? Destrozan familias enteras, matan a las mujeres, matan pero sádicamente. Esos asesinos de guerra lo tenemos paseando ahora en Bariloche, esos asesinos. Entonces, Hamás es un grupo de resistencia armada, y es un grupo político. ¿Qué ocurre? El traidor principal, que es Mahmoud Abbas, ¿sí? Es el que queda como presidente, entre comillas, de Palestina, que vive en Cisjordania, porque si no se lo comen crudo, ¿sí? Y que viaja en este momento a todos los lugares del mundo como representante de Palestina. Es decir, se ve la interna, es decir, Hamás no es un grupo terrorista, es un grupo de resistencia del pueblo palestino que tiene héroes. Para mi sensibilidad, la foto que destaca el siglo XXI es la foto del hermano, porque es musulmán, nosotros somos los musulmanes, Yahya Sinwar, sin un brazo porque ya le habían destrozado un brazo, ¿sí? Y con un dron, se llaman los que caen, con un palo tratando de impedir que el dron lo destroce. Así murió el líder del grupo Hamás, ¿sí? Es decir, la gente de Palestina no
necesita, lo escuchábamos hace unos días a un sheik islámico, no necesita de nuestras lágrimas. Ellos son más valientes que nosotros. La resistencia del pueblo palestino es increíble. Y esa resistencia se llama Hamás. Esa resistencia se llama gente de la que hay que aprender. Porque no se trata, lo digo así brutamente, de dar planes a la gente si no se le da doctrina, si no se le instruye. Es gente que va a los lugares y enseña a la gente, da de comer, le da fuerza a la gente. Es decir, Hamás es un grupo de una nobleza extraordinaria y no van a parar. Aquí en este momento, hay que recordarlo, perdón lo desordenado, pero es la complejidad del momento, que también están atacando Yemen, ¿sí? El grupo de los hutíes, que son chiitas, está resistiendo de una manera increíble. Y hay que conocer la historia de los hutíes, son unos guerreros increíbles, le están bajando todo. Israel además está pidiendo una tregua porque todos los servicios israelíes no dan más psíquicamente. Lo digo así, hablando mal y pronto, no tienen ya las agallas para meterse en el territorio, ¿sí? Porque están todos quemados. Lo están mandando al lugar. La resistencia de los hutíes es muy difícil de destrozar en este momento. ¿Por qué quieren? En Yemen hay petróleo, en Yemen hay gasoducto. Es decir, ellos van, pero entiéndase, las fuerzas, digamos, petroleras son fundamentales, está bien, pero hay mucho más ahí, hay mucho más ahí. Ahí hay gente, hay tradición, hay una forma de vida que es la del Islam, hay una forma de vida que destruyeron en Irak, destruyeron en lugares sagrados como Siria. Aquí hay una apropiación de un plan de vida que es destructivo y es que es autodestructivo. Esto es algo para verlo. Es decir, el que está creando una tierra que destroza la tierra de sus nietos está loco, es un enfermo, es un enfermo. Está destrozando el lugar donde no van a vivir sus nietos, lo que está ocurriendo en la Argentina. Es decir, ¿qué Argentina va a quedar después de eso? ¿Sí? Es decir, lo que está en juego aquí es muy grande, porque alguien puede decir, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estábamos de acuerdo, siempre hubo cosas terribles, pero que esto es de orden planetario. No, una cosa es la globalización a nivel de la información y otra cosa es que las armas de carácter atómico nuclear destrozan la fuerza del planeta. Entonces está en juego un cambio de eje muy grande en este momento, muy grande. Y estos son, alguien dice, no, el capitalismo, como dijo Marx, el capitalismo no tiene patria. El capitalismo termina acá, se manda allá. Eso es cierto. Pero aquí hay la posibilidad de un cambio de eje en la hegemonía del mundo, que es la hegemonía de Estados Unidos, el mundo sionista, que están mandando cosas de abogado, pero se están llevando puestas a su propia gente. Estados Unidos la gente no está bien, ¿sí? Es decir, en Israel hay un montón de movimientos que están en contra de lo que están ocurriendo. Es decir, entonces, ¿a qué apuntamos con todo esto? Que esto es un momento cumbre, es un momento muy especial que nos toca vivir. Es un momento de una posible destrucción a nivel planetaria, donde hay muchísimos, no solamente los intereses cortos, pequeños, así, de la gente traidora que se vende, ¿no? Que se vende quizás por 2 palos dólar, hacen que se vendan un montón de tierras fiscales que son nuestra patria, porque adornan a uno, adornan a otro. Detrás de esa bajeza, porque esos son los seres bajos que son los que permiten que ocurran estas cosas, hay un plan mucho más grande de poder a nivel internacional. Por eso cuando prevenimos de vuelta del separacionismo como poder internacional y sus efectos terribles en la Argentina, hay que escuchar las palabras de un muñeco nuevo, más o menos nuevo, quizá usted lo conoce, que es Reidel, no sé si lo ubican, ¿sí? Bueno, Reidel, en una cosa que después te paso, en una especie de conferencia hacia un grupo internacional, dice nosotros, y acá encara directamente el poder sionista, es decir, recuerden, Reidel se escribe, ¿no? Dice, nosotros estamos ofreciendo a la Argentina como el mayor paraíso para la inteligencia artificial. Tenemos todo el sur,
Tenemos lugares increíbles. El problema, y se ríe, es asquerosamente desagradable verlo, es que está lleno de argentinos. Esa persona es argentina. Esa persona es como un geniecito porque tiene un montón de máster en no sé qué cosa. ¿Sí? Ese es el verdadero plan. Ese es el verdadero plan. Eso es el nivel de destrucción planetaria de una mentalidad enferma, porque también se puede hacer riqueza con provecho para la gente. También se puede hacer, ¿eh? También se puede hacer. En el mundo dinámico ocurrió, ¿sí? Es decir, esto es riqueza pero con un goce enfermo, se llama pulsión de muerte, al ver la destrucción de la gente, la destrucción de un país, la destrucción de una patria. Ese es el plan y eso es terrorismo, que actualmente no se necesitan, se van a necesitar quizás los medios del proceso que hizo desaparecer 30.000 personas o más de manera asquerosa, sino que la gente haya votado a esta gente. Eso es lo terrible, ¿sí? Que realmente se haya instalado algo que es totalmente terrorista hacia nuestra gente. Eso es lo terrible. Que lo que se visibiliza ahora con Palestina, hay que agradecer a Palestina, que ellos están soportando el dolor del mundo, pero gracias a eso están haciendo visible que hay algo terrorífico. ¿Quieren terrorismo? Sí. Terrorismo internacional de los lobbies que destruyeron en lo que siempre estuvo, lo que es, bueno, el Grupo Clarín y tantos lugares que hace años que aquí en la Argentina sostienen una mirada sionista de destrucción y que apoyaron a los poderes de turno y que hicieron de muchísima gente, con el diario de cada día, con las noticias, un mundo de seres hipnotizados. Entonces, frente a eso, seguimos con la lucha de Palestina, seguimos con la lucha en Argentina. No sé si querías comentar algo más, Santiago. Se me viene, justo que hablabas de terrorismo, del concepto, en el bloque anterior hablábamos de un defensor del agua que se lo acusa de terrorista. O sea, estas cuestiones, ¿no? Una persona que defiende el agua y la vida, para el sistema es el terrorista. Y sí, el que defiende la vida ahora es terrorista, ¿sí? Y el que mata a los niños, ¿sí? Y aquí en este país, que están matando la posibilidad de la alimentación, del crecimiento, de que la gente tenga un trabajo digno, enviando una señal de miedo terrible y paralizante, ¿sí? Y en planes que cada vez son más asesinos y lo hacen con una sonrisa en la cara, riéndose en la cara de la gente. Eso no es terrorismo. ¿Qué es terrorismo, no? Sí, queríamos terminar leyendo una poesía. Ya vamos a dar el espacio para la poesía. No sé si alguna preguntita más, compas. Hacer una relación con esto que decías hace un ratito. Leíamos una nota de Moira Millán que hacía un parangón entre Palestina y la Argentina y anunciaba como esta posibilidad de que nuestro país se transforma en el próximo Palestina. Con respecto al agua, a Mecorot, a la presencia de estos asesinos en nuestras tierras. No, esto es un proceso que está ocurriendo. No tenemos que decir, si continúa este proceso, la Patagonia es una Palestina. Es una Palestina que no va a tener jamás ni palestinos que se defiendan. Esa es la gran diferencia. Y acá no tenemos conciencia de esto que está sucediendo, nadie está resistiendo. Como decías vos, en todo el mundo están ocurriendo manifestaciones multitudinarias, que aquí en nuestro país hay algunas organizaciones que resisten. Muchas, sí. El lunes pasado se hizo una movilización importante en el Obelisco, pero no tienen la magnitud de lo que sucede en otros lugares. No, te agradezco para recordar una cosa. Tenemos que recordar la terrible tenacidad, fe y valor de quien en la Argentina es el Sheikh Mohsen Ali, ¿sí? Que es alguien que lucha continuamente, que aparece semanalmente, lo digo claramente, es amenazado de muerte una vez al mes, el Sheikh Mohsen Ali. Él es de la casa de
para la difusión del Islam. Él vino aquí a la Lucila del Mar a darnos una charla sobre Siria, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Es una persona que tiene una conciencia social y un conocimiento que, si alguna vez lo quieren, él vive en 3 de febrero, en Capital, lo quieren entrevistar, él seguro que va a aceptar. Y es la persona que más sabe del conflicto palestino y de lo que es Siria, porque es de origen sirio, así que a la lucha acá en Argentina también existe. Ahí están las agrupaciones árabes, están las agrupaciones de Palestina, existe la lucha, pero no sé cómo se dice ahora, no se visibiliza. Por eso lo que pasó con los jubilados, ¿no? Es decir, cuando es chiquito lo pueden tapar, pero cuando empieza a crecer y crecer, ya no se puede tapar. Entonces cuando crece, los dispositivos de poder de represión no pueden ser los mismos, ¿sí? Tenemos todavía un muchacho que está en estado crítico, bueno, eso... hay gente que eso lo sigue rechazando. Bueno, es una enfermedad de la época, ¿sí? Bueno, sí, el tema de Palestina siempre lo abordamos en el programa, así que millones de gracias, muy agradecidos. Esperemos que a la audiencia les haya servido y bueno, nada, ojalá podamos hacer alguna entrevistita o seguir informando. Bueno, queremos decir una cosa más de despedida, sí, que para nosotros es importante, gracias. Justamente para visibilizar, y les agradecemos muchísimo a ustedes la apertura, y nosotros con mi esposa nos convertimos al Islam hace ya 24 años. El Islam hoy se conmemora en la tradición cristiana el martirio de Jesús el Cristo, ese es el Viernes Santo. La religión del judaísmo es continuada por el cristianismo y continuada por el Islam. Es de la realidad. El profeta Muhammad, la paz sea con él, vino a traer la justicia a este mundo, como vino también Jesús el Cristo. Es el único mensaje. Nosotros, la educación católica, desgraciadamente, hizo que a mucha gente se le cerrara el corazón. Con Dios, con la religión, con lo que quiera, ¿viste? Todos nuestros amigos, muchos son ateos y para mí son más creyentes porque creen la religión islámica tiene que ver con la justicia, como toda verdadera religión. Si no se trata de creer o no creer. Por eso nosotros agradecemos mucho las bendiciones y el pueblo palestino tiene esa fuerza porque tiene una forma de vida. El DIM es una forma de vida, no es un creo o no creo. Es no a la usura, no a la opresión, no a la traición, sabiendo que hay algo más alto. Por eso una poesía hermosa da cuenta de eso y la va a leer ahora mi amada esposa Habiba. Buenas noches. Bueno, ella es una poetisa que murió en 2023. Ella fue hija de palestinos echados de Palestina en la Nakba, y ella nació en Arabia Saudita. De ahí era poetisa, feminista y nutricionista, y vuelve a Palestina. Ella ahí tiene un hijo y empieza a escribir. La noche en la que es bombardeada su casa y muere ella con su hijito de 6 años, escribe esta poesía. Ella se llamaba Hiba Kamal Abu Nada. Nació en 1991 y murió en 2023. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido de los bombardeos. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Esa noche ellos murieron. Y para cerrar, en un conflicto donde hay oprimidos y opresores, no hay terceras posiciones. Los que creen que son neutrales están con los opresores.